Bien. Bueno, me gustaría que aquellos que tenéis Biblia, por favor, si podéis ir al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Tenemos Biblia, la buscamos, por favor. Me gustaría que me acompañarais en la lectura. Estáis buscando, no sé. Bueno, dice así. Cierto día... bueno, un momentito. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Lo siento. Para aquellos que no la tienen. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos. No es como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por su propia tradición. Entonces dijo: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Y les pone un ejemplo. Sigo en el versículo 14. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron qué quiso decir con la parábola que acababa de emplear. ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puedes contaminarlo? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Y entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas estas vilezas provienen de adentro. Esas son los que contaminan. Amén. Me gustaría que nos imagináramos la historia y que nos intentáramos poner en el contexto de lo que hemos leído. Aquí hay 3 personajes claves. Está Jesús, están los fariseos y están los discípulos. Y también me gustaría, si puede ser, que intentaras apropiarte con uno de estos personajes. Tú te intentaras imaginar dentro de esta escena y qué personaje pudiera ser. ¿Lo tenéis? En vuestra cabecita, no hace falta que lo expreséis. Creo que todos vamos a elegir ser discípulo. Pocos se van a identificar con ser un fariseo y tampoco creo que nadie se vaya a identificar con ser Jesús. A no ser que haya aquí algún ególatra o narcisista que piense que es perfecto y que tenga la autoestima demasiado elevada. La historia nos cuenta que los fariseos
fueron intencionalmente a buscar a Jesús, con pruebas reales de lo que algunos discípulos estaban haciendo y que era cierto, y que no coincidía con alguna, no con la ley, sino con alguna de las tradiciones, y que ellos mismos habían igualado a la ley que hasta ahora pues era el Antiguo Testamento. Nos resalta que Jesús escucha a estas personas y más allá de querer enseñarles, que también les va a enseñar, primeramente les responde conforme a su necedad. Digamos que Jesús se acogió a responder conforme a este proverbio. No responda a los argumentos absurdos de los necios o te volverás tan necios como ellos. Pero continúa. Responde a los argumentos absurdos de los necios o se creerán sabios en su propia opinión. Y parece contradictorio. A veces leemos en la Biblia algunos pasajes que nos parece contradecir, pero ni siquiera a lo mejor está en el mismo libro, ni siquiera en el mismo capítulo. Pero es que aquí está un versículo tras otro. Primero nos dice que no responda al necio o te convertirás como ellos, pero después dice en el versículo 5 de este mismo proverbio que sí le responda. Y si fuéramos al original, nosotros lo estamos leyendo en castellano y nos puede parecer como un poco absurdo y contradictorio. Si fuéramos al original e hiciéramos un estudio exhaustivo de este pasaje, el primero nos viene a decir que no le respondamos conforme a su nivel, que no nos bajemos al nivel ni entremos en ese debate que a veces el necio nos hace, o a veces somos nosotros los necios, hacemos que se vuelva la otra persona. Pero sí que nos dice y nos aconseja el proverbio, y justo Jesús se acoge a responder así, a que le respondamos con confrontación. El versículo 5 de este proverbio viene a decir que le confrontes al necio y que no se crea sabio en su propia opinión. Y esto es lo que hace Jesús en esta historia. Digamos que le da de su propia medicina y le responde utilizando la misma estrategia que ellos han utilizado. Estos fariseos vienen a confrontar las tradiciones y Jesús le va a responder conforme a la ley. Es más, Jesús no se justifica, no defiende ni siquiera a los discípulos, pero sí que confronta su necedad. Hasta llamarlo, fíjate qué adjetivo más curioso. ¿Qué adjetivo es? Hipócritas. ¿Os imagináis a Jesús diciendo a alguien hipócritas? Es más, ¿os imagináis que alguien nos confronte a ese nivel? ¿Qué haríamos en la iglesia evangélica? Haríamos una reunión de miembros mínimamente, llamaríamos al Consejo Ejecutivo de FADE para que interviniera. Porque ¿cómo alguien me va a llamar hipócrita? Pues Jesús se atreve a llamar a estas personas así y los confronta a través de la ley. Anuncia también Isaías, y le pones un ejemplo, que de labios me honráis, pero no de corazón. En realidad lo que Jesús le estaba diciendo era que ellos no les preocupaban tanto el lavamiento de manos, ni siquiera el cumplimiento de la ley. El énfasis que los fariseos están yendo a Jesús y pronunciar esta denuncia es que los discípulos estaban haciendo algo mal y que ellos eran los correctos. Continúa el relato diciendo que luego Jesús llama a las personas que hay a su alrededor y dice: escuchad lo que verdaderamente es importante. Utiliza ese reclamo de los fariseos para transmitir una pequeña parábola, una enseñanza. ¿Y cuál es la exposición magistral de Jesús? Esa parábola que a veces vemos que las parábolas pueden ser un poco extensas. Una frase a los fariseos y a todas las personas que están alrededor. Más adelante en el pasaje nos dice que son multitudes, porque él estaba cansado de las multitudes y se aparta a descansar en la casa. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina.
ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y ahí para. Continúa la historia, diciendo que se aparta y entra en la casa. Y que ahí entra en acción los discípulos, que por un lado posiblemente estuvieran un poco confundidos. Ellos conocían estas tradiciones, quizás estaban temerosos ante la denuncia que les había hecho estas personas a ellos, más si era real, y de cómo su maestro iba a reaccionar, cómo su maestro había intervenido y que al final concluye con una parábola que no han entendido muy bien. Dejarme imaginarme la reacción de Jesús. Como maestro no hay mayor frustración hacia unos alumnos que no sepan diferenciar lo que verdaderamente es importante. Y más cuando le estás poniendo el ejemplo enfrente. El propio Jesús era el ejemplo. Pero todavía para un maestro no hay mayor frustración cuando enseña, pone ejemplos y tus alumnos te preguntan, es que no lo he entendido muy bien. ¡Ostras! Pero si te lo acabo de explicar. Y te vuelven a decir, pero es que no lo he entendido muy bien. Es que, ¿qué querías decir con esto? Entonces yo creo, también haciendo alusión a este desempeño de la docencia en Jesús, que creo que estaría un poco como frustrado, desesperado, quizás el día cansado, y ya sí dice, bueno, pues ahora voy a dar la explicación clara y desglosa la enseñanza, pero solamente a los discípulos, no a los fariseos ni a la gente que estaba escuchando. Esta explicación más desglosada se lo hace solamente y exclusivamente a sus discípulos. Solo a quien Jesús cree que todavía merece la pena dar explicaciones y que alguien pueda ser corregido. Solo aquellos que Él sabe que se van a dejar enseñar y corregir. ¿Hasta aquí bien? ¿Hemos entendido la historia? No vaya a decir que no, porque me entra la frustración de Jesús. Bien, ¿tenéis claro cuál es el personaje que habéis elegido o que habéis personificado en esta historia? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabéis? Porque a partir del personaje que hayáis hecho vuestro dentro de esta historia, vamos a sacar varios principios aplicables a nuestra vida y a nuestra vida personal, comunitaria y eclesial. ¿Qué principio podemos sacar de esta historia y cómo aplicarlo a nuestra vida? Yo he resaltado 3, podríamos decir muchísimos más, pero yo he resaltado 3. Primero, acudir a Jesús de una forma correcta. Los fariseos no reconocían que Jesús fuera Dios, pero sí lo tenían como un maestro de la ley. Era un rabí, entraba en la sinagoga, enseñaba. Entonces la denuncia que estos fariseos acuden a Jesús es con una actitud incorrecta. No era con una actitud de querer ser enseñados, instruidos, no para mejorar las cosas, sino que dice en el versículo 5, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos acudieron con una actitud de arrogancia, de reproche, no con una actitud de reconocimiento a la autoridad del maestro. Jesús se queda impresionado. Bueno, pues bien. Y explica que, bueno, no le dan muchas más explicaciones de lo que ellos quieren escuchar. ¿Cuál sería la reacción que esperaban los fariseos? Pues, sí, es cierto, no están cumpliendo, ya los regañaré. No, sino que los confronta. ¿Con qué actitud nos estamos dirigiendo a Jesús? ¿Con una actitud de reproche, de reclamo, con una actitud de evaluar las cosas siempre desde nuestro punto de vista, de cómo entendemos las cosas, de cómo las evaluamos? Es más, podemos decir a Jesús Dios, pero Él era una autoridad en la iglesia de ese tiempo.
¿Cómo acudimos a nuestras autoridades, a los ministerios? ¿Cómo vamos? ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo nos expresamos con nuestro prójimo? ¿Tenemos una actitud de discípulo o tenemos una actitud de fariseo? Creyendo que siempre tenemos la razón de todo, que siempre hay algo que se puede hacer mejor, que siempre hay algo que se puede denunciar, que siempre hay algo que yo sé hacerlo bien, pero los otros no. Seguramente que ninguno de nosotros, repito, hayamos cogido este tipo de personaje para personificarnos en esta tarde. ¿Cómo estás yendo hacia Jesús? ¿Cómo decimos las cosas? ¿Cómo nos expresamos? ¿Cómo nos dirigimos a los que nos lideran espiritualmente? Vamos a esa figura en actitud de reconocimiento, queriendo mejorar, colaborar, queriendo ser enseñado, instruido, o vamos siempre para sacar la punta al lápiz y dejar claro que nuestra proposición es la más adecuada y perfecta. Otro principio que me gustaría resaltar y que el pasaje hace alusión, estar cerca de Dios de corazón y no de labios. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Hay en nuestras vidas acciones, palabras, conducta, para que Dios mismo pueda denominar en algún momento con este adjetivo. ¿Cómo nos sentiríamos si nos sintiéramos aludidos con esta palabra por el mismo Dios? Todos nos vamos a considerar lo suficientemente correctos, créeme, para obviar este adjetivo, y más de Dios. Pero ¿y si lo escucháramos algún día de su parte? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Sabes qué? Un diagnóstico médico no depende del paciente, depende del médico. Cuando el médico dice: tienes esto, tú puedes decir: no, no lo tengo. Vale, no lo tienes, según tu opinión. Pero eso no deja de tener un diagnóstico de un médico. Que estés malo o no, no depende de lo que tú consideres o pienses, sino de lo que el médico te diagnostique en base al conocimiento superior que tiene sobre el tuyo. Y esto es lo que puede hacer Jesús con nosotros. Si alguna vez escuchamos esta palabra, que puede ser, ¿te sentirás aludido? Es más, ¿sabes quién se sentirá aludido por esta palabra? El discípulo y no el fariseo. Al final, que interiormente se dice: ¿seré yo considerado por Dios con este adjetivo? Es el que teme a Dios por encima de todas las cosas y teme a ser corregido por el Señor. Es el que anhela esa corrección y honrar a Dios por encima de todo. El necio estará pensando: Jesús le está diciendo hipócrita al de al lado, a tal hermano, y se lo merece. El necio nunca se da por aludido en nada, siempre piensa que el error es de otro, siempre pregunta con suspicacia, con intención de coger en la trampa al otro. Hasta el propio Jesús se vio envuelto en esta escena por el necio, en este caso los fariseos. La gente inmadura, aunque cree en Dios, utilizan a Dios y su palabra para ganar sus propios argumentos. Una frase que he cogido de mi querido Alejandro Sanz, que no lo consideramos creyente, pero lo dice en una de sus canciones. Para poder desahogarnos hemos inventado Twitter. Llámase Twitter, cualquier red social. El necio siempre busca reclamar, decir, poner, cargar. Pero no solo anuncia este adjetivo, sino que hace alusión a la misma ley, no a la tradición, sino a la misma ley de lo que se estaba basando la denuncia de esta persona. Si bien tenía razón Isaías cuando profetizaba que de labios me honráis, pero no de corazón. Qué pena
invertir tiempo en algo y que finalmente termine desaprobado. Porque el que no invierte tiempo en eso, da igual. Hay gente que le van a quedar 6, 7, 8 suspensos en este primer trimestre y le dan igual. Hoy lo veía yo en el cole. ¿Por qué? Porque no han invertido tiempo. Pero los que sufren verdaderamente son aquellas personas que han invertido tiempo creyendo que están haciendo lo correcto, pero dice, ha fallado algo. Así que ¿estamos honrando a Dios de corazón, iglesia? ¿O lo estamos haciendo simplemente de labios? Creo que para responder a esta pregunta hemos de admitir este último principio y punto que quisiera tratar. Para honrar a Dios de corazón hay que reconocer las enseñanzas del Maestro. ¿Y cuál es esa enseñanza en esta historia que estamos leyendo? Que lo que contamina al hombre no son los elementos externos, sino lo que sale de nuestro interior. Y esta enseñanza la desglosa en dos partes. Primeramente, en el versículo 15 lo anuncia para fariseos y la gente que escucha alrededor, que él mismo le llama. Lo que contamina no es el exterior, sino el interior. Pero después, en la casa, se lo hace más desglosadamente a los discípulos en el versículo 20 y dice, y entonces agrega, lo que sale del interior es lo que contamina a sus discípulos, no a los ateos, a los que no creen, a los que no lo reconocen, sino a sus discípulos le hace todo este desglose. Aquellos del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la calumnia, la envidia, etc. La enseñanza era completa para ambos grupos, No creáis que era para uno una cosa y para otro otra. Para fariseos y discípulos y el resto de los oyentes era la misma enseñanza. La decadencia del ser humano no es tanto el exterior, sino el interior. Esa naturaleza pecaminosa que nos hace fácilmente salir algo negativo de nosotros. Si tuvieras que responder, seguro que es más fácil responder mal que bien. Y vas a decir, no, yo soy muy humilde, muy manso, muy tranquilito. Hermano, lo dice la Biblia. Lo que contamina es lo que sale de nuestro interior. Y desconocer, obviar esta naturaleza pecaminosa no nos hace avanzar. Jesús ni siquiera se detiene a dar explicaciones a los fariseos ni a los oyentes, pero sí a sus discípulos. La enseñanza de Jesús es clara y solo podía ser apropiada por aquellos que primeramente reconocen al Maestro, que quieren honrar al Maestro por encima de todo. Segundo, que son conscientes de esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Sí, todos. Y que reconocen que el mayor enemigo que tiene el ser humano, los alumnos del CESTA conocerán esta frase, somos nosotros mismos y no el diablo, ni los demonios, ni los ángeles. Seguramente el fariseo nunca se va a apropiar de ninguna de estas cosas que estamos hablando. Por eso Jesús ni se detiene a desglosarle la enseñanza. Más bien va a echar balones afuera, va a decir que no, pero los otros sí, yo no, pero el otro sí. El fariseo, está solamente pendiente a los errores, al juicio. Hace referencia a lo tan especial y espiritual que es Él, pero no se deja acoger por la enseñanza de Jesús. ¿Sabéis qué? Estoy terminando. Las mayores enfermedades del ser humano son las que produce el propio cuerpo. El cáncer es mucho más mortal que un virus que entra desde afuera. Hermano, nuestra decadencia espiritual, el mayor enemigo,
somos nosotros mismos. ¿Por qué no nos acogemos a esta enseñanza de Jesús? Que la estableció en ese tiempo, pero como palabras inspiradas la podemos acoger hoy. ¿Por qué no somos conscientes cada día de esto, de nuestro problema interior y no del exterior? No de la forma, de lo que nos rodea, de la iglesia, del hermano, de los pastores, de los que nos presiden, de la sociedad, del gobierno. El problema es que no avancemos en lo personal, en lo eclesial, somos nosotros mismos. ¿No has pensado mal? ¿Nunca? Haciendo alusión al texto. ¿Nunca has tenido un deseo sexual que se salga de orden? Deseo, no práctica. ¿No has asesinado nunca? No, claro que no. ¿Cuántas veces has matado a tu hermano o a tu prójimo en tu interior? ¿Nunca has tenido avaricia? ¿Has querido el mejor trozo de tarta para ti? ¿Que no se acabe la comida hasta que yo no coja? ¿Nunca has envidiado a nadie? ¿Nunca has levantado un falso testimonio? Algo que sabes que es mentira y lo has dicho del hermano, incluso cuando, o prójimo, incluso cuando no está presente. ¿Nunca has sentido orgullo? No, yo no. Eso es orgullo. Nunca has sido necio. Pues entonces no sé qué hacer en esta tierra. Debería ser considerado un ángel. Teología sistemática. No hay mayor enemigo que uno mismo. ¿Vas a seguir obviándolo? ¿Seguirás en el error? Los fariseos lo hicieron. Es más, negaron, mataron a Jesús. Voy a terminar con este pasaje que nos confronta a todo lo contrario y que nos enseña que ser discípulo de Jesús es admitir que estas cosas forman parte de nuestra naturaleza pecaminosa, que fácilmente suben a la superficie, y reconocer a Jesús como nuestro Maestro. Y como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 8, es el momento de dejar todas estas cosas, despojando de la naturaleza pecaminosa y de todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío, gentil, español, colombiano, italiano, si está o no circuncidado, si es inculto o civilizado, no importa tu formación, si eres esclavo o libre. Cristo es lo único que importa, dice Colosenses. Él vive en todos nosotros, vestidos pues como pueblo suyo que somos, ¿de qué? De compasión, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándonos unos a otros y sobre todo vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. ¿Eres fariseo? ¿Eres discípulo? Es más, ¿qué quieres ser a partir de hoy? ¿Quieres ser fariseo? ¿Quieres ser discípulo? De eso dependerá cómo vas a coger esta predicación y cómo la vas a aplicar. Pero yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo que desee esa naturaleza pecaminosa en ti y que te empoderes en el texto de Colosenses que hemos leído. Día a día, el día que no comes, lo notas. El día que no admitas esto, lo notarás y lo notaremos. De ese depende vuestro avance personal y nuestro avance comunitario. Amén.